mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Nuevamente llegando hasta sus hogares y deseándoles muchas bendiciones. Que disfrutemos el testimonio tan precioso que nos va a compartir nuestra invitada, la licenciada Abigail Peñate de Siliesar. Ella es licenciada en Contaduría Pública, graduada del Instituto Bíblico y nos alegra mucho tenerla. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Dorita. Muchas gracias por invitarme a su programa. Es una gran bendición dirigirme a toda la teleaudiencia. Es una oportunidad muy importante de compartir las grandes maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y este momento es para glorificar y honrar su santo nombre. Gracias. No, hablábamos anteriormente que su percepción respecto a Dios fue un poco afectada desde temprana edad. ¿Por qué razón fue eso? Sí, bueno, déjeme contarle. Desde que yo recuerdo, con mis padres nos congregamos en una iglesia. Desde muy niña, yo tenía esa imagen de Dios todopoderoso, un Dios amoroso, un Dios que me comprendía. Pero llegando a la edad de 7 años, pues lastimosamente pasamos por una vivencia un poco inusual, ya que con mi hermano menor, en esa iglesia, nosotros pues compartimos lo que es la Santa Cena, participamos en la Santa Cena. Y en ese momento, las mujeres de la iglesia y unas diaconisas se acercaron a nosotros y nos expresaron que eso que nosotros habíamos hecho era un pecado de muerte. Consideremos que yo tenía 7 años y empezaron a regañarme fuertemente, a llamarme la atención, y eso en mí creó un miedo. Entonces, me cambió esa imagen que yo tenía de Dios, de ese Dios amoroso y comprensivo, a un Dios delicado, enojado, y pues en ese momento, a partir de ese momento, yo sentía miedo a Dios y lo veía así como ese Dios poderoso, pero que quizás no me comprendía. Ahí cambió esa percepción que yo tenía de Dios. ¿Y hasta cuándo fue que esa percepción de un Dios enojado que castiga cambió en usted? Pues la misericordia de Dios en todo momento, porque pues a raíz de esa situación que vivimos, mis padres tomaron la decisión de congregarnos ya en otra iglesia. Y fue así que nosotros llegamos al centro evangelístico y ya allí yo sentí que me reencontré con ese Dios de mis primeros años, ese Dios amoroso, ese Dios comprensivo, ese Dios que de verdad me conocí, me entendía. Y ese reencuentro con Dios en el centro evangelístico, si usted recuerda cómo fue, allí aceptó a Cristo como su Salvador, ¿o qué sucedió? Efectivamente, fue ahí donde yo acepté a Jesucristo. Nos estaban dando, pues nos estaban compartiendo la palabra y hubo algo tan especial en mí, ¿verdad? En mi interior. Bien lo recuerdo que fue en el mes de diciembre de 1988. Yo prácticamente una niña y me aferré tanto a esa palabra. Cuando nos dicen que Jesucristo dijo que dejaran venir a los niños. Entonces yo sentí que era importante para él. Le entregué mi vida y en mí nació ese deseo
de conocerlo y de tenerlo siempre como mi amigo. ¿Y hubo algún momento en que se enfrió un poco esa comunión con Dios, con su amigo? Es correcto, hermana Dorita. Fue a la edad de los 18 años, cuando ya empecé mi vida laboral. Pues yo ya dejé de congregarme como lo hacía. Dejé de orar todos los días, ¿verdad? Como lo acostumbraba a hacer. Dejé de leer la palabra del Señor. Me fui alejando del Señor, llegando exactamente a los 18 años. Cuando yo empecé a trabajar, por la inmensa misericordia de Dios, me fue muy bien en mi vida laboral, pero eso creó en mí esa independencia, esa autosuficiencia, incluso una arrogancia. ¿Se podrá superar la arrogancia? ¿Y cómo puede uno superarla? Sí, hermana Dorita. Por la inmensa misericordia de Dios, soy un ejemplo de eso. La arrogancia se puede superar si nosotros nos quebrantamos por dentro y aceptamos que somos inútiles. Aceptamos que no somos nada, que Dios es el Todopoderoso y rendimos de verdad nuestra vida a Él. Fue una situación bien dura porque yo me mostraba ante los demás muy segura, pues eso, muy segura de mí misma, pero en mi interior se iba cultivando como una amargura y un vacío. Entonces, yo lo recuerdo perfectamente que una noche, de la nada, yo me arrodillé en mi cama y empecé a orar y a decirle que lo necesitaba. Fue una noche tan especial porque yo le dije, o sea, me siento vacía, me siento seca, necesito sentir un abrazo de mi Señor, de mi Creador. Y eso fue tan precioso porque sí, lo recuerdo como que fue ayer cuando Él me dio esa oportunidad de retornar de ese camino equivocado que había tomado yo. ¿Cuáles podrían ser las causas de esa arrogancia? Porque, como usted dice, se sentía vacía. ¿Y qué es entonces lo que puede provocar eso? Porque en la mayoría de los casos podría provocar arrogancia. Una persona altamente inteligente y que muy destacada podría tener arrogancia. Bueno, diferentes aspectos pueden crear arrogancia desde ese punto de vista, pero usted está hablando de algo opuesto. Por ejemplo, había amargura y había soledad, mas sin embargo, una coraza de arrogancia. Es ¿Cómo puede correcto. ser eso? ¿Por qué había amargura? ¿Y qué otras causas puede haber que provoquen arrogancia y dañen el estado emocional de la persona? Sí, en mi caso, desde que yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue pues ya un trabajo formal en un banco. Yo participé de entrada, llegando, participé a reina del banco. Entonces, eso elevó enormemente pues esa altivez en mí. Y además de eso, mi crecimiento profesional, mi crecimiento laboral a muy corta edad, yo empecé a tener sueldos muy elevados. Entonces, todo eso iba incrementando una autosuficiencia y eso también iba creando en mí un aspecto de mantenerme al margen, no socializar casi con nadie y pues de ser así, apartada totalmente. Si alguien en la teleaudiencia se identifica en este momento con su testimonio y la arrogancia la está dominando,
¿qué mensaje le enviaría a usted? Bueno, el mensaje es ese, de doblegar ese orgullo, porque esa arrogancia es orgullo. Eh, pues prácticamente doblegarse uno, sentir lo que realmente somos, que somos inútiles, somos pecadores, pedirle perdón a Dios, porque la arrogancia es un instrumento más que Satanás utiliza para esclavizar al hombre. Entonces, yo les invito a eso, a que den un paso hacia atrás, a que le pidan perdón a Dios y a que le pidan que amplíe su misericordia en su vida, porque realmente es la misericordia de Dios que lo hace a uno entender que ese camino no es correcto. Bueno, la altivez y el orgullo ciertamente que nos separan de Dios, inclusive nos separan aún de las personas que nos rodean. Pero qué bello es reconocer que a pesar de que haya razones por qué sentirse orgulloso o arrogante, ciertamente uno delante de Dios nada es. Y además siempre hay, aunque tengamos éxitos o recursos o razones para sentirnos fuertes, autosuficientes, siempre hay un momento en que nada de lo que nos hace sentir arrogantes y autosuficientes es válido. Cuando vienen situaciones que no nos salva el dinero, que el dinero no lo resuelve, cuando se viven momentos como los que grandes lecciones nos está dejando esta pandemia, cuando un terremoto, bueno, ahora que esta explosión del volcán ahí en Tonga y como uno escucha o lee a noticias cómo se ha desaparecido una isla y como tantas poblaciones afectadas. ¿Qué es el hombre en realidad? ¿O qué somos las mujeres o el hombre para mantener una arrogancia que en momentos así no nos queda más que volver los ojos a Dios y humillarnos delante de Él, ¿verdad? Así que Es correcto. invitamos a rendir esa área al Señor. ¿Cómo a través de una oración se puede hacer? Diciéndole a Dios, Señor Jesucristo, perdona mi arrogancia, ayúdame, quiero sentirme satisfecha en ti. ¿Verdad? Esa es una de las formas que podemos y disciplinarnos y buscando a Dios, buscando la ayuda de Dios para poder vencer eso. El Espíritu Santo nos asista cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Continuando con su testimonio, usted cursaba ya las últimas materias en la universidad cuando algo lindo ocurrió en su vida. ¿Qué sucedió? Sí, realmente la inmensa misericordia de Dios, como lo he mencionado antes, el Señor siempre teniendo cuidado de mí, porque esa etapa que yo viví, gracias a Dios, fue corta de sentirme esa altivez y todo. Y yo buscaba del Señor, yo buscaba. En ese tiempo yo ya me estaba congregando nuevamente en otra iglesia cerca de mi casa. Y en las últimas materias que yo cursaba en mi carrera universitaria, conocí a mi esposo. Mi esposo, fuimos compañeros, ¿verdad? De universidad. Y yo lo recuerdo tanto que me emociona recordarlo. Yo lo veía y al principio le soy bien sincera, sentía ay, no sé, como un rechazo, porque mi esposo muy inteligente. Y entonces yo veía que cuando los maestros preguntaban o algo, él todo lo respondía. Entonces yo sentía así como que, ay, no, solo él participa. Y pero eso fue pero tan impactante en mí, empezamos pues a tener cercanía. Recuerdo que fue en el mes de abril, el 9 de abril,
que él me pidió que fuera su novia. Y en el instante le dije que sí, ¿verdad? No pasaron prácticamente ni 4 meses, ¿verdad? Cuando ya nos estábamos casando. De verdad, mi esposo ha sido una enorme bendición en mi vida. Yo le digo mi compañero de fórmula, mi mejor amigo aquí en la tierra. Y sí, ha sido una enorme bendición del Señor porque, o sea, ver esos años atrás, cómo yo era y cómo el Señor ha ido trabajando, o sea, solo es eso, el poder sobrenatural del Señor, porque en nuestras capacidades humanas no podemos, es solamente si nos rendimos a Él y dejamos que Él obre en nosotros. Así que eso fue lo que sucedió cuando cursaba mis últimas materias en la universidad. Dios me mandó esa gran bendición, mi esposo. Sí. Gracias a Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Que ya no le cae mal. Ay, no, ya no, siempre se lo digo a él, lo admiro mucho y siempre le repito que quiero ser lo que la palabra me manda, que debo ser ayuda idónea. Y esa es una invitación realmente, pues siento en mi corazón decirlo. Uno como mujer no tiene que esforzarse en ser igual o más que un hombre. Nosotros estamos llamadas a ser ayuda idónea. Y si nosotros desempeñamos el papel que la palabra de Dios nos manda, Dios va a obrar grandes cosas en la familia. Así es. Después de casada, le diagnosticaron ovarios poliquísticos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué afecta una situación así? Es correcto. Pues déjeme decirle que me caso con una enorme ilusión de tener 4 hijos. Un deseo, ¿verdad?, de ver niños corriendo en mi casa. Pero en esos días me diagnosticaron con ovarios poliquísticos y un problema bastante fuerte. Conservo estos documentos porque sí han impactado no solo mi vida, sino que la vida de mi familia. Y tengo, por ejemplo, acá los resultados cuando me diagnosticaron ovarios poliquísticos. Bueno. Lo tengo. Y tengo incluso la receta, una de las recetas que me dejaron, donde me estaban, pues parte del tratamiento que me daban, eran pastillas anticonceptivas. En ese periodo de tiempo, lo recuerdo que volví a sentir un vacío y me sentía como seca por dentro, porque yo, pues, saber que difícilmente podía tener hijos, eso me impactó, porque yo anhelaba tener hijos. Y de verdad, han sido momentos claves cuando el Espíritu Santo me ha tomado y de verdad he caído de rodillas a clamarle al Señor, porque eran muchos médicos que me decían, mire, no, usted no puede tener hijos, su problema ya es complicado. Entonces, y más, que me dejaron mucho medicamento y entre ese medicamento, pastillas anticonceptivas, lo cual no comprendo, pero como para mi Dios Todopoderoso no hay imposibles, yo una noche orando le dije eso. Señor, usted me conoce, usted me formó, siento esto en mi interior, ayúdeme, hágame escucharlo a usted y no las voces de los médicos que me han cargado tanto. Lo recuerdo muy bien. Luego, para sorpresa de todos, frecuentemente, pues, por lo mismo de los ovarios poliquísticos, mis periodos menstruales nunca han sido normales, nunca.
Entonces, tomando este tratamiento, tenía un poco más de un mes con este tratamiento y me hago una prueba de embarazo, la cual me resultó positiva y aún las conservo. Gloria a Dios, qué bueno que tienes Sí. exámenes. Gracias por... Tengo todo documentado. Bien, ahí viendo cómo el Señor ha obrado cuando los documentos y los doctores dicen algo y Dios viene y se glorifica con algo que no podríamos comprender, ¿verdad? Pero sí, Dios me permite quedar embarazada de mi primer hijo. Desde ese momento yo lo consagré y se lo entregué a mi Señor y le dije, Señor, se lo entrego para que le sirva a usted. Y fue un embarazo muy, muy bonito. Bueno, lastimosamente ya casi al final del embarazo tuve algunas complicaciones que provocaron que me practicaran una cesárea de emergencia, porque mi hijo ya casi no se movía y de hecho los latidos, el ritmo cardíaco le había disminuido. Entonces, nace mi primer hijo, Jaimito. Yo muy agradecida con Dios cuando lo veo y tengo la oportunidad de tenerlo en mis brazos. Y sí, una gran bendición. Gracias a Dios. Gracias a Dios. También después tuvo otros embarazos. Este fue su primer niño. Sí, ese fue mi primer hijo. Lo maravilloso de Dios, lo que Dios realmente hizo en su vida cuando usted estaba con esa, digamos, desesperanza en algún momento de no poder ver niños corriendo en su casa, como usted dijo. No solamente Dios le concedió a su hijito, su primer hijo, sino hubo otros 2 embarazos. ¿Así es? Bueno, en el 2010, mi hijo Jaimito nace en el 2009. En el 2010 me toca enfrentar uno de los peores momentos que he vivido, que fue la muerte de mi padre. Mi padre murió el 11 de julio del 2010. Un hombre joven, murió a la edad de 58 años. Y pues eso me impactó porque mi papá era súper cercano conmigo. Soy única hija hembra, tengo 2 hermanos, pero son varones. ¿Y murió repentinamente? Perdón. Sí, fíjese de que mi padre entró al hospital para evaluarle un posible cáncer gástrico y estando en el hospital sufrió 2 paros respiratorios. Yo estaba allí cuando eso sucedió. Acababa de estar hablando con mi papá y eso me impactó fuertemente. Esos meses, yo lo hablaba con Dios y le decía que yo aceptaba su voluntad, pero que me dolía. Fue una situación muy difícil, pero Dios nuevamente vuelve a obrar en mi vida. Y exactamente un año después que mi padre falleció, el 6 de julio del 2011, llega a mi vida Carlitos, mi segundo hijo. Con Carlitos fue un embarazo muy tranquilo, nada de problemas. Fue cesárea nuevamente, pero fue algo tan bonito porque otro varón. Entonces yo pues acordamos con mi esposito y le pusimos el nombre de mi papá, Carlos Alberto, y y Dios me sorprendió nuevamente con otro hijo. Ese fue mi segundo hijo, mi segundo embarazo, que fue muy, muy normal, pero en el 2012, nuevamente yo quedo embarazada. Voy a una consulta a un chequeo médico, precisamente el 10 de mayo. Fuimos por la mañana con mi esposo al médico porque teníamos un almuerzo familiar al mediodía y bien recuerdo que en esa fecha tan importante
Me hace una ultra el doctor y me dice, Carito, lo lamento, tu bebé ya no tiene vida. Tienes un bebé en tu interior, pero no tiene vida. Eso me impactó. Ese día ya no quise ir al almuerzo. Fue muy, muy fuerte perder ese bebé. Y más en esa fecha, saber eso, no entiendo, no lo comprendo realmente. ¿Por qué ese proceso es así? El médico me informa que dentro de mí tengo un bebé sin vida, pero que yo debo seguir viviendo normal y que mi cuerpo lo va a rechazar. Y es así. Yo estoy una mañana de día jueves trabajando, ¿verdad? En mi oficina normalmente. Cuando empiezo a sentir dolores de parto, me traslado al hospital, me reúno ahí con mi esposo y me practican un legrado. Fue bastante duro porque yo sentí esos dolores de parto, pero después volver ya a reaccionar y no ver a un bebé, eso fue duro, muy duro. Y pues yo, como dice la palabra, tenemos que agradecerle a Dios por todo. Yo le dije, Señor, yo no sé los motivos, pero usted los conoce. Y pues yo le agradezco por todo, Señor. Fue duro, marcó mi vida, me llenó de mucho miedo, pero Dios sabe los propósitos. Eso fue en el año 2012. En el año 2013 tomé la decisión de renunciar a mi trabajo para tener más tiempo de compartir con mis hijos. Estando ya el 2013 trabajando de forma independiente, me tienen que operar de emergencia por cálculos en la vesícula. Lo recuerdo perfectamente. Un día sábado a las 6 de la tarde, mi esposo me lleva al hospital con fuertes dolores. Me hacen exámenes y como no lograban controlar los dolores, tuvieron que practicarme la operación día domingo a las 7 de la mañana. Me pusieron muchos medicamentos fuertes. Bueno, sucedió, fue la operación, sigo mi vida tranquila. Eso fue en el mes de julio. El mes de agosto, el mes de septiembre, no vi mi periodo y eso es algo normal. Yo dije, no pasa nada. Pero en el mes de octubre fue muy, muy impactante porque tuve que ir a consultar al ginecólogo por un fuerte dolor y un flujo que no era normal. El médico me realiza exámenes y me informa que nuevamente estoy embarazada. Pero él, conociendo la situación que recién había pasado de perder un bebé, Y la cirugía también. y luego la cirugía, y me dice, Carito, ¿qué medicamentos? Le mostré todo cómo había sido, y me dice, Carito, no te hagas ilusiones. Eso fue muy, muy duro porque yo venía de sufrir una pérdida, y enfrentarme a este nuevo embarazo en esas condiciones, yo iba con un temor bastante fuerte, bastante fuerte. Sentí pues una gran alegría de saber que nuevamente estaba embarazada, pero eso también pues lo viví con un temor de sentir qué va a pasar. Entonces, lo recuerdo, pasaban los meses y mi preocupación se incrementaba porque el estómago no me crecía. Y yo ya había tenido a mis 2 hijos varones. Entonces yo sentía que mi estómago no, o sea, nada que ver con lo que yo ya había vivido con mis otros embarazos. Pero el Señor en su inmensa misericordia, cuando me realizan una ultra y me informan que voy a tener una bebita, una niña, después de mis 2 varones, yo me sentí tan feliz, tan agradecida con Dios. Y recuerdo que esa noche le oré y le dije, Señor, el médico me dijo que no me hiciera ilusiones,
pero yo creo en su palabra. Yo creo lo que dice Isaías 41:10, que me dice, y lo voy a leer. Por favor. Isaías 41:10 me dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él me dijo, no temas. Pues en esa noche, orando, yo le dije, Señor, aunque el médico dice que yo no me haga ilusiones, yo sé que voy a tener a mi hija y mi hija le va a servir a usted. Consagro mi hija para usted. ¿Qué edad tiene su niña, perdón? Mi hija ahorita tiene 7 años. Para la gloria de Dios, es una niña muy inteligente. Recién se ha graduado de la preparatoria. Fue la alumna integral. En la graduación. Perdón, y la promesa que usted le dijo a Dios, Señor, mi niña te va a servir. A esta corta edad, ¿ya le sirve la niña al Señor? Sí, mis hijos, los 3, pues hay un punto muy importante que olvidé mencionar. Cuando me dicen de mi primer embarazo, providencialmente empezamos a congregarnos en la iglesia cristiana Josué Central. Mis 3 embarazos, incluso la pérdida, la viví congregándome en la iglesia. Eso fue muy, muy especial porque mis hijos han pasado por sala cuna, han estado en la escuela dominical, muchos maestros de la escuela dominical los conocen. Son niños que de verdad se les dice que tienen que leer la palabra todos los días, que tienen que alimentarse, que eso es antes que el alimento físico, el alimento material. Y sí, mis hijos, Angie, le gusta mucho orar, incluso en las clases del colegio. Le piden a ella que dirija las oraciones cuando va a iniciar las clases. Cuando fue la clausura de su graduación en la preparatoria, a ella, como la eligieron que fuera la alumna integral, dio un discurso en inglés y en español a todos los padres de los niños. Gracias. Y su principal énfasis fue eso, que él ha tenido en su corta vida. Gracias a Dios por sus 3 niños, porque sí, yo he visto que memorizan la palabra, tienen la palabra de Dios en su boca, muy educados, muy disciplinados también. Que Dios los ayude a seguir guardando todas esas actitudes tan admirables. Y entró al bíblico y no entró solita. Usted y su esposo fueron estudiantes en el bíblico, fueron compañeros también en el bíblico. ¿Y cuál fue esa experiencia? ¿Qué aprendieron de eso? Sí, hermana Dorita. Vamos a retroceder un poquito y es precisamente cuando nace mi hija. Cuando nace mi hija, pues yo llego a ese día a que me practicaran la cesárea, pero llego con un gran temor, que qué va a pasar. Tal fue ese temor que yo tenía, que un día antes de que mi hija naciera, habíamos decorado su cuarto con muchas cosas rosaditas, pero yo le pedí a mi madre que si yo perdía a mi hija, cuando yo regresara a la casa, no quería ver las cosas que habíamos comprado para ella. Fue un temor tan fuerte que yo llevaba, pero me alentaba mucho una predicación que yo había escuchado el primer domingo del mes de febrero del 2014, donde el pastor Lisandro tituló esa predicación que nosotros con la ayuda de Dios vamos a lograr lo imposible. Entonces él habló mucho de ese temor a volver a fracasar,
Entonces, en ese momento, nace mi hija, nace muy bien, nace muy fuerte, muy grande, pero el siguiente día yo sufro preeclampsia postparto. Eso fue muy impactante. Estuve mucho tiempo, pues, desmayada, por así decirlo. Incluso mi ginecólogo me dijo que por el tiempo que había transcurrido, ¿verdad? En esa condición, me debían hacer muchos exámenes para ver si no habían secuelas. Y pues gracias a Dios, Dios guardó todos los detalles porque cuando yo sufrí esa preeclampsia postparto, iban pasando por mi habitación 2 médicos, un cardiólogo y un neurólogo, que tenían que visitar a una paciente que estaba en una habitación pues cercana a donde yo estaba. Y ellos rápido me atendieron. Ahí en ese momento tenía 2 enfermeras también ahí cuidándome. Y gracias a Dios, eso pasó. Pero yo lo recuerdo tan fuerte porque yo lo único que recuerdo, hermana Dorita, de esa situación fue una gran luz que yo vi. Entonces, mi hija nace en el 2014. Cuando nace mi hija, nace en mí un fuerte deseo de conocer más de Dios, de conocer más de su palabra. Y es así que en el 2015 nos inscribimos al CCDL con mi esposo. Eso fue muy bonito, pero lo que realmente impactó mi vida, mi matrimonio y mi familia fue el Instituto Bíblico. Entrar al Instituto Bíblico en el año 2017. Pues como usted lo mencionó, entré junto con mi esposo. Además de ser compañeros de la universidad, fuimos compañeros en el CCDL y también en el bíblico. La misericordia de Dios es tanta. Entonces, pues nosotros llegamos al Instituto Bíblico después de haberlo conversado como matrimonio y concluir que necesitábamos más de Dios. Porque yo había pasado una experiencia en la que me había sentido súper cerca de la muerte. Y eso impactó mi vida. Y en mí, o sea, ese deseo de conocer más de Dios y qué más que en el Instituto Bíblico. De verdad, eso cambió mi vida. Todas las materias, muchas clases han sido una gran bendición. Han sido prácticamente una ministración, ¿verdad? La que se nos ha compartido. Y sí, hermana Dorita, puedo decirle que hay una relación con Dios antes del Instituto Bíblico y después. El Instituto Bíblico me enseñó, me dio los instrumentos, las herramientas para conocer más la palabra del Señor. He, pues, concluido, ¿verdad? ¿Con qué propósito? ¿Cuáles son sus objetivos, por lo menos uno, después de haber graduado del Instituto Bíblico? Servirle a Dios, porque realmente como nos invita la palabra en Mateo 6:33, donde nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermana Dorita, el caminar por el Instituto Bíblico me ayudó a comprender que todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Mis clases en el Instituto Bíblico eran algo pero tan especial que yo no programaba reuniones, yo no programaba nada cuando era el horario de mis clases. Cada una de mis tareas igual. Sí, después ha sido de gran impacto en mi vida. Gracias a Dios, qué bueno es el Señor. Y desde el punto de vista bíblico, ya para cerrar, ¿cuál cree que debe ser nuestra actitud hacia Dios como mujeres cristianas? Bueno, como se los mencionaba anteriormente, nosotros como mujeres cristianas, nuestra actitud tiene que ser de sumisión, ¿verdad? Primeramente a Dios,
Nosotros tenemos que entregar nuestra vida a la oración, a interceder por los demás, principalmente por nuestra familia, por nuestros hijos, a meditar en la palabra de Dios, porque nosotros, ese es nuestro llamado. O sea, tenemos que ser esa ayuda idónea, estar pendiente de nuestros hijos. Tenemos que profundizar en la palabra, no para conocimiento propio, sino que para impartirla a nuestros hijos. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer, nuestra principal función, ¿verdad? Instruir a nuestros hijos, porque la palabra así nos lo manda. Así que como mujer cristiana, es eso lo principal, vivir en una vida de oración, de dependencia del Señor, escudriñando su palabra y conociéndolo cada vez más, porque eso es importante. Nosotros vamos a confiar en Dios, pero si lo conocemos, porque uno no confía en alguien que no conoce. Para confiar y depender de Dios, tenemos que conocerlo, y lo vamos a conocer pues escudriñando su palabra. Muchas gracias. Y dice la Escritura, escudriñar las Escrituras, dice la misma palabra revelada, porque en ellas tenéis la vida eterna. Dios, amén, en su voluntad, nos reveló esa palabra bendita, la reveló a hombres para que fuera instruida, predicada, proclamada a los hombres, a la humanidad, y ellas mismas nos dan testimonio de quién es Dios, pero también nos hablan de lo que nosotros debemos hacer, nuestros deberes para con Dios, pero también nos habla de las bendiciones que nosotros podemos recibir. Y sobre todo, no enfocándonos tanto, porque cuando hablamos de bendición a veces nos enfocamos en las provisiones materiales, pero sobre todo dentro de las bendiciones que la palabra de Dios nos revela es la salvación. ¿A través de quién tenemos salvación? ¿Cómo tenemos salvación? Un arrepentimiento de pecado, una fe en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero también nos da esa esperanza bendita en momentos de pérdida, en momentos de aflicción como las que usted ha experimentado. Podemos experimentar que Dios es suficiente en la vida, no solo de las mujeres, sino en la vida de cada persona. Dios es suficiente, y aunque estemos experimentando pruebas difíciles, podemos ser fuertes en Cristo Jesús, aún en aquellas pruebas que tienden a debilitar a toda la familia, pero cuando hay fe en Cristo y conocimiento de su palabra, en esa debilidad puede resurgir fuerza en Cristo Jesús. Así es que les invito a creer en Dios, a buscar a Dios, a confesarle sus pecados al Señor en oración, y Él hará grandes cosas, al punto que usted también puede decir, Dios es suficiente. Usted podrá llegar a ese momento en que va a decir, he experimentado que Dios es suficiente en todo tiempo. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Que Dios le bendiga grandemente. Que mucha fuerza en Cristo, mucha paz, bendición, respuesta de Dios a sus vidas. Hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.